Hola fofucheros, esta vez vamos a hacer este lindo perrito y también le vamos a hacer una variación cambiándole las orejas. Los materiales que vamos a utilizar son 4 bolas de diferentes tamaños como la que vemos acá. Aquí les dejo las medidas en la pantalla, pero realmente la diferencia es que la cabeza es un poco más pequeña que el cuerpo y las bolitas de las patas. También vamos a utilizar un palillito de dientes o pueden utilizar alambre, 2 colores diferentes de foamy, uno para el color de su perro y negro, la pistola de silicona caliente y la plancha. Vamos a partir la bola de las patas, la más grande, a la mitad. Y le vamos a quitar un pedazo pequeño al cuerpo, a cada lado, para que sea más fácil pegar las patas. La bola más pequeña, que también es de las patas, la vamos a partir a la mitad. Y la vamos a pegar en la parte de abajo a las patas. Con el bisturí le vamos a dar forma, noten que estoy cortando en forma diagonal para que se vea más natural. Un poco más a la derecha de la línea de marca de la bola vamos a quitar un poco de la bola. Un poco menos de un cuarto. Y vamos a cortar un pedazo de palillo para pegar el cuerpo a la cabeza. Vamos a quitar un poco de ambas partes para que sea más fácil pegarla y quede junto. No olviden agregarle un poco de silicona al palillo para que no se vaya a despegar la cabeza luego. Para el pelo vamos a utilizar una tira de 1 centímetro de ancho y vamos a empezar a cortar pedacitos y tiritas bien pequeñas, solamente un poco. Y vamos a seguir cortando y cortando y cortando. Yo normalmente corto 2 tiras largas y si necesito más, corto después lo que necesite. Vamos a empezar a pegar el pelo por la parte de atrás del perro, solamente la parte del cuerpo al principio. Y vamos a tratar de que las tiras nos queden relativamente juntas. Para que no queden tan tiesas podemos aplicarles calor, en este momento lo estoy haciendo con una pistola de calor y simplemente movemos el cabello para darle un poco de movimiento. Si ustedes no tienen una pistola de calor, lo primero que van a hacer es medir cuánto se necesita y luego lo vamos a calentar con la plancha, un momentico nomás. Y cuando ya esté un poco caliente vamos a darle forma con los dedos y luego pegamos la pieza en su lugar. Una vez hayamos terminado la parte de atrás del cuerpo, vamos a continuar con las patas. Vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo. La vamos a cubrir completamente, calentamos un poquito las piezas y le damos forma. Con las tijeras vamos a cortar las puntas en diferentes ángulos para que no queden tan exactamente derechas. Para hacer las partes de adelante vamos a medir qué tanto foamy necesitamos
y lo vamos a cortar. En mi caso son cuadritos de 2 por 2. Los vamos a enrollar y los vamos a cerrar con silicona caliente. Y para que sea fácil pegarlos al cuerpo, los vamos a cortar en forma diagonal. Ahora vamos a cubrir la pata con el cabello del perro. Solamente es necesario cubrir la mitad, lo que se va a ver. Una vez cubiertas, las vamos a pegar en su lugar. Les vamos a dar forma con la pistola de calor y una vez ya tenga la forma que nos gusten, vamos a cortarle para que no se vean nuevamente tan derechas y darle forma al cabello. Ahora vamos a empezar haciendo lo mismo con la parte de atrás de la cabeza. Para esta tira en particular nos vamos a asegurar que las puntas queden a ras con el cuerpo, para que se note más contraste. Una vez ya hemos terminado la parte de atrás, vamos a empezar a hacer la parte del frente de la cara. Y repetimos siempre el mismo procedimiento. Calentamos el foamy, le damos forma con las manos y luego cortamos para darle forma. Para hacer la cara vamos a calentar primero la tira y la vamos a medio encorvar. Y en esta parte vamos a pegar las tiras desde la mitad hacia los lados, siempre desde el centro hacia los extremos. Vamos a cortar pedazos bien pequeños y los vamos pegando siempre desde el centro hacia los extremos. En este momento se va a ver medio raro, como solamente una bola de pelo. No se preocupen, lo vamos a arreglar cuando coloquemos los ojos. Por el momento lo único que deben hacer es tratar de darle forma. Para la nariz vamos a cortar una esquina de un pedazo de foamy y simplemente vamos a redondear los lados. Y la pegamos en la cara. Para los ojos voy a utilizar estos pines que tengo, pero también pueden utilizar cualquier pepa de joyería o simplemente cortar círculos en foamy. Para las orejas vamos a medir qué tanto foamy necesitamos, lo vamos a cortar y le vamos a dar la forma. El ojo me quedó medio torcido, así que lo voy a enderezar.
Una vez ya tengamos las orejas cortadas, las vamos a calentar para darle un poco de curva. Y la vamos a cortar en tiras de la misma forma que hicimos con el cabello. Y con un poco de silicona las pegamos en su lugar. La cola es simplemente una tirita larga, el largo que ustedes prefieran. La voy a colocar como en forma de hoja y nuevamente vamos a hacer lo mismo, las vamos a cortar en líneas. La vamos a doblar pegada para que se vea un poco más rellena y la pegamos en su lugar. Luego le damos la forma que nos guste con las tijeras. Para hacer el collar voy a utilizar este dije que tengo en forma de estrella, que es el más pequeñito que tengo, y vamos a utilizar una rueda, no sé cómo se llamará esto, para colocar el dije. Y ya solamente es necesario pegar el collar a la cabeza del perro. Y listo, así nos queda nuestro perrito con las orejas caíditas. Cambiando solamente las orejas pueden crear una raza diferente. Si quieren lo hacen en otro color. Voy a quitar las orejas que pusimos para que vean cómo se ve de diferente solamente cambiando las orejas. Nuevamente vamos a calentar las orejas, que son dos pequeños triángulos, para darles un poco de forma. Y les vamos a colocar un poco de siliconas para colocarlas en su lugar. Y así queda la segunda variación de nuestro perro. Espero que les haya gustado el tutorial. Como siempre espero sus comentarios y que se suscriban al canal. Nos vemos en el próximo video.